Entre Rinos, podcast realizado por Francisco López Manzano, Dulce María Molina Hernández, Enrique de Luna Alquícides y Ricardo Manuel Martínez Muñiz, del grupo Y111 para la materia de Administración Moderna. Este podcast trata como tema principal la visión pública del cocinero contrastada con la del chef, pasando por inspiraciones, la importancia de una brigada en la cocina, el mérito que otorga a los cocineros, y termina por explorar las opciones que tiene la Universidad IEU para apoyar a sus alumnos a superar la barrera que hay al introducirse en el mercado laboral. Buenas tardes, bienvenidos a Entre Rinos. El tema de hoy busca mostrar una parte de la realidad que vivimos los cocineros en la sociedad actual. Muchas veces vemos la gastronomía desde afuera, desde la admiración, desde lo que aparece en televisión o en redes sociales, pero pocas veces nos detenemos a pensar en todo lo que hay detrás de una cocina profesional. Hoy, de hecho, también hablaremos sobre la importancia de la educación gastronómica y sobre cómo la Universidad IEU acompaña a los estudiantes en su formación para integrarse al mundo laboral con mejores herramientas, más preparación y una visión más completa de la profesión. Me complace decir que estoy muy feliz de participar con este grupo de chicos. Yo les imparto una materia y soy la psicóloga Raquel Juárez, docente de la universidad. Tengo conmigo un grupo de nuestros queridísimos alumnos que además de estudiar gastronomía viven de cerca estas inquietudes, estos retos y también esta pasión por la cocina. En primer lugar quisiera presentar a Francisco. Hola, soy Francisco López Manzano, como el árbol. Soy estudiante de la IEU, como todos mis compañeros aquí presentes. Tengo 20 años y como muchos estudiantes a veces me preocupa qué pasará conmigo después de la universidad, especialmente en el tema laboral. Me gusta mucho la cocina, me apasiona lo que hago, pero también pienso en cómo abrirme camino en un mundo que a veces parece muy exigente. Así es, Francisco. De hecho, creo que acabas de tocar un punto muy importante de este programa, la pasión por la gastronomía, pero pues también la incertidumbre que existe pues alrededor del futuro de cada estudiante. Y justamente vamos a retomarlo un poco más adelante. También nos acompaña Dulce. Hola, mi nombre es Dulce, tengo 24 años y actualmente estoy estudiando gastronomía en la Universidad IEU. Al igual que mi compañero Frank, tengo todo un mundo lleno de emociones en la carrera, porque generalmente me encanta, me emociona aprender, crear, conocer más sobre este ambiente, pero al mismo tiempo sí me genera inquietud pensar qué será de mí en un adelante, cuando llegue el momento de ejercer de lleno. Y claro, Dulce, y fíjate que esta mezcla que mencionas entre entusiasmo y miedo, pues es mucho más común de lo que se dice y se cuenta, ¿no? Pero bueno, también me gustaría presentar aquí, tenemos a Enrique. Hola, mi nombre es Enrique de Luna y estudio gastronomía porque desde el bachillerato tuve la oportunidad de acercarme a este mundo. Desde entonces me llamó mucho la atención. La gastronomía es un campo muy amplio, muy demandante y a veces incluso puede sentirse abrumador, pero mi meta es poder trabajar en una buena cocina, seguir aprendiendo y lograr una vida estable dentro de esta profesión. Y vaya que sí, Enrique. Júralo que sí lo vas a lograr, ya que este es un mundo muy, muy grande, con muchas áreas y muchos caminos posibles. Y por último tenemos aquí a Ricardo. Hola, yo soy Ricardo Martínez. Entré a la universidad con la intención de ampliar mi crecimiento laboral porque anteriormente ya trabajaba como cocinero. Siempre quise subir el puesto, aprender más técnicas, entender mejor cómo funciona una cocina profesional y no quedarme únicamente con lo que ya sabía por experiencia. Excelente, Ricardo. Bueno, ya conocemos un poco de sus historias y como podemos ver, cada uno llega a la gastronomía desde una experiencia distinta, pero todos comparten el interés de crecer, prepararse y construir un futuro dentro de esta área. Ahora me gustaría preguntarles algo para comenzar a profundizar sobre este tema. ¿Qué pueden ustedes contarnos acerca de su experiencia aquí en la Universidad de IEU? Cuando entré a la IEU ya traía experiencia de otra universidad, así que inevitablemente hice comparaciones. Lo primero que noté fue el trato hacia los alumnos, la cercanía con los profesores y la forma en que se da seguimiento a lo que uno va aprendiendo. También me gustó que el plan de estudios no solo se enfoca en cocinar, sino que incluye materias como economía, inglés y administración. Eso hace que la formación sea mucho más completa, porque al final un cocinero no solo necesita saber preparar alimentos. Yo también
noté eso. No solo aprendemos recetas o técnicas, sino que entendemos cómo funciona la industria gastronómica, cómo se administra, cómo se organiza y cómo se sostiene un negocio. Esto te ayuda a ver la cocina con una mentalidad mucho más profesional y no solo como algo práctico. En mi caso fue interesante porque, como mencioné antes, ya había trabajado en la cocina. Estar en la universidad me ayudó a entender mejor el porqué de muchas cosas que antes hacía solo por costumbre o porque así me lo pedían en el trabajo. Aquí empecé a conectar la práctica con la teoría y eso cambia mucho tu forma de ver la profesión. Y algo que también es importante es que aprendes a pensar en el futuro, no solamente en trabajar para alguien más, sino la posibilidad de abrir un negocio, administrar una cocina, coordinar un equipo o incluso encontrar un área donde te quieras especializar. Me parece muy valioso lo que ustedes ahorita nos están compartiendo porque pues deja claro que la formación profesional no solo consiste en aprender a cocinar, sino en construir una visión más amplia sobre lo que significa pertenecer al mundo gastronómico. Venimos de contextos distintos, pero pues sin duda compartimos la misma pasión y eso nos lleva a una pregunta clave. Todos admiramos a los chefs, pero ¿qué pasa con los cocineros? Vamos a una breve pausa y regresamos Entre Rinos para hablar de cómo el cine, la televisión y la cultura popular han moldeado la imagen del cocinero en la sociedad. Ya estamos de vuelta en Entre Rinos. Antes de la pausa lanzábamos una pregunta muy importante. Todos admiramos a los chefs, pero pocas veces pensamos en los cocineros que también hacen posible el funcionamiento de una cocina. Y es que gran parte de la imagen que tenemos de esta profesión viene de la cultura popular, de las películas, de las series, de los libros o de figuras mediáticas. Ustedes como estudiantes y futuros profesionales de gastronomía seguramente crecieron viendo o escuchando referencias sobre este mundo. Así que quiero preguntarles, ¿qué conocían sobre la cocina antes de entrar a la carrera? En mi caso, la referencia más grande era Ratatouille. Sé que puede sonar algo muy tierno o incluso idealizado, pero esta película transmite mucho amor por la cocina. Presenta la idea de que el talento y la pasión puede llevarte lejos y creo que muchas personas, esa película fue primera conexión emocional con el mundo gastronómico. Sí, definitivamente es una referencia que pues marcó a muchísima gente. Además, presenta la cocina como un espacio creativo y casi mágico. Yo había visto The Bear y ahí la imagen es completamente distinta. Se ve una cocina mucho más intensa, más cruda, más acelerada. Hay presión, gritos, cansancio, estrés y mucha exigencia. Eso me hizo pensar que la cocina profesional no siempre es elegante ni glamurosa, sino un entorno donde también se vive mucho desgaste. Muy interesante, Fran, porque ahí ya aparece una visión menos romántica y más cercana a la realidad del trabajo diario, ¿no? En mi caso, una referencia importante fue Anthony Bourdain en su libro Kitchen Confidential. Me llamó mucho la atención cómo hablaba de la cocina como un lugar duro, pero también lleno de historias, aprendizaje y personalidad. Su forma de narrar te hace entender que la gastronomía no solo trata de comida, también es mucha cultura, es tu ritmo de vida, la identidad y mucho sacrificio. Yo conocía más la figura mediática de Gordon Ramsay, esta idea del chef fuerte, perfeccionista, de carácter intenso, que se exige mucho a sí mismo y a su equipo. Aunque a veces su imagen en televisión puede parecer exagerada, también refleja algo real. En la cocina, la disciplina sí importa y mucho. Y ahí encontramos algo muy interesante. Cada una de estas referencias pues muestra una parte distinta del mundo gastronómico. La pasión, la presión, la disciplina, la creatividad, el estrés y hasta el espectáculo. Pero también hay algo que casi siempre se repite. La atención suele centrarse en el chef como una figura principal, como si la cocina dependiera de una sola persona. Sí, y en realidad no es así. Detrás del chef siempre hay un equipo de personas trabajando, organizándose y sosteniendo el servicio. Muchas veces la gente ve el resultado final, el platillo bonito, la presentación, el nombre del chef, pero no se ve a todos los que están detrás para que eso salga. Y justamente eso también afecta a la forma en la que la sociedad percibe a los cocineros. A veces se cree que solo el chef importa, cuando en realidad es toda la brigada fundamental. Exactamente. Estas historias ponen al chef en el centro, pero pocas veces muestran al equipo completo que prácticamente sostiene la cocina. Y eso influye en la imagen social de quienes trabajan día a día detrás de los fogones.
Ahora, quiero llevar esa idea al terreno de la experiencia real, porque una cosa es lo que vemos en películas, series o programas de televisión, y otra muy distinta es lo que ustedes han vivido como estudiantes de gastronomía. Así que quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Su experiencia en la cocina es diferente a lo que imaginaban antes de entrar a la carrera? Sí, bastante. Antes pensaba mucho en la cocina como algo más individual, como si cocinar dependiera sobre todo de tu talento personal. Pero ya dentro de la carrera aprendí que la cocina es totalmente trabajo en equipo. Si una persona falla, se atrasa o no está coordinada, todo el servicio se ve afectado. Y lo que dices, híjole, eso cambia mucho la percepción, porque deja de ser una actividad individual y se convierte entonces en un trabajo colectivo. Yo puedo comparar un poco entre la cocina laboral y la universitaria. En el trabajo todo suele ser muy rápido y práctico, porque lo importante es sacar el servicio. En cambio, en la universidad hay un espacio para detenerse, entender la técnica, revisar procesos y analizar el porqué de cada cosa. Eso ayuda mucho a formar un criterio. También hay mucha disciplina. A veces desde fuera se piensa que estudiar gastronomía es solo cocinar y ya, pero no. Hay limpieza, organización, puntualidad, control de tiempos, cuidado del equipo, manejo correcto de ingredientes y respeto por toda la dinámica de trabajo. Y algo que me sorprendió mucho es lo compleja que es la gastronomía. No solo vemos cocina caliente o fría, también hay nutrición, costos, administración, higiene, manejo de insumos y muchas otras áreas más. Esto te hace darte cuenta de que es una profesión mucho más compleja de la que la gente imagina. Y eso que mencionan me parece clave, porque pues rompe la idea simplista de que cocinar es solo preparar alimentos, ¿no? En realidad estamos hablando de organización, técnica, responsabilidad de liderazgo y resistencia. Sí, y también de aprender constantemente. Uno entra creyendo que sabe algunas cosas, pero después te das cuenta de que siempre hay algo nuevo que mejorar. Y mientras más aprendes, más entiendes que una cocina funciona como un sistema. No es solo una persona brillando, sino son varias cumpliendo sus funciones precisas. Incluso la presión cambia. No siempre es una presión negativa. También puede ser una presión que te forma, que te obliga a ser más ordenado y más profesional. Y también te enseña humildad, porque entiendes que todos los puestos dentro de una cocina son importantes. Ok, entonces podríamos decir que la cocina es mucho más que solo preparar platillos. Exactamente. Es un sistema completo donde cada persona cumple una función específica. Muy bien dicho, porque al final, pues un chef no deja de ser un cocinero, ¿no? Y una cocina, pues no funciona sin su brigada. Hacemos una segunda pausa y al volver entraremos a un debate muy importante. ¿Realmente basta la experiencia o la formación profesional? ¿Marca la diferencia? Ya regresamos a Entre Ríos. Estamos de vuelta en Entre Rinos y entramos ahora a una pregunta que seguramente muchas personas se hacen, especialmente quienes están pensando en estudiar gastronomía. Hay quienes dicen que en la cocina lo único que importa es la práctica, que la experiencia basta y que estudiar no siempre es necesario. Así que quiero plantearles el debate de forma directa. ¿La experiencia basta sin formación? Yo creo que la experiencia es muy importante porque te enfrenta con la realidad del trabajo, con el ritmo y con las exigencias de la cocina. Pero la formación te da técnica, aprendes métodos correctos, fundamentos y bases que te ayudan a mejorar de manera más sólida. Yo diría que lo ideal es combinar ambas cosas. La experiencia te da velocidad, adaptación y resistencia, pero la educación te da herramientas para crecer profesionalmente, entender procesos y aspirar a más responsabilidades. Además, la formación te enseña disciplina. En la escuela te acostumbras a trabajar con estándares, a seguir procedimientos, a ser ordenado y a justificar lo que haces. Eso después se traduce en profesionalismo. Y también están las oportunidades laborales. Tener estudio puede abrir puertas que a veces solo con experiencia es más difícil conseguir. No porque la experiencia no valga, sino porque la preparación demuestra compromiso y te da un perfil más complejo. Entonces, si tratáramos de resumir lo que ustedes ahorita están diciendo, podríamos decir que prepararse ayuda a desarrollar 4 cosas muy importantes: técnica, disciplina, crecimiento profesional y mejores oportunidades laborales. Sí,
porque estudiar no te quita la necesidad de trabajar y aprender en la práctica, pero sí te da una base más fuerte. Y también te ayuda a proyectarte, no solo a pensar en el siguiente empleo, sino una carrera a largo plazo. Eso es clave. A veces uno entra pensando en aprender a cocinar y sale pensando en liderar, administrar o incluso emprender. Formación te ayuda a dejar de ver la cocina solo como un oficio y empezar a verla también como profesión. Esa frase me parece muy poderosa. Pasar de verla solo como oficio a entenderla también como profesión. Y precisamente hablando de futuro, hablemos ahora de algo que preocupa a muchísimos estudiantes, el empleo. Porque una cosa es estudiar con entusiasmo y otra muy distinta es pensar en cómo entrar al mercado laboral, cómo conseguir experiencia, cómo comenzar y cómo abrirse paso en una industria tan competitiva. Enrique, tú mencionabas hace rato que esta es una de tus inquietudes, ¿cómo lo ves? Sí, porque muchas veces uno se pregunta cómo entrar al mundo laboral. Hay cocinas o negocios que piden experiencia previa, contactos o referencias, y eso puede ser complicado para quienes apenas estamos comenzando. A veces la principal preocupación es esa, querer trabajar pero no saber por dónde empezar. Claro, es una preocupación totalmente válida y muy común entre estudiantes de muchas áreas, pero en gastronomía se siente de forma muy particular porque en el mercado suele ser muy demandante. Ricardo, tú que ya has tenido experiencia laboral, ¿cómo ayuda la universidad en este aspecto? En la Universidad IEU hay varios apoyos para los estudiantes. Por ejemplo, existe una plataforma de empleo donde se pueden encontrar oportunidades relacionadas con la gastronomía. Esto ya representa un apoyo importante porque acerca al alumno a vacantes reales. También hay convenios para realizar prácticas profesionales y servicio social, lo cual te permite tener un primer acercamiento real al mundo laboral. Eso ayuda mucho porque no sales completamente en blanco. Y eso también te permite construir experiencia, incluso antes de terminar la carrera. No esperas hasta graduarte para empezar a moverte en el entorno profesional. Además, le ayuda a conocer distintos tipos de cocina, diferentes estilos de trabajo y diferentes lugares. Eso es útil porque a veces uno entra pensando que quiere una cosa y termina descubriendo que le interesa más otra área. Sí, y tener ese primer acercamiento te da seguridad, te ayuda a entender mejor qué se espera de ti como futuro profesional. Entonces, podríamos decir que la universidad no solo forma cocineros en lo académico, sino que también ayuda a vincularlos con el mundo laboral de una manera más realista. Exactamente, y eso es importante porque hoy en día no basta con saber cocinar. También hay que saber cómo entrar, cómo crecer y cómo sostenerse en este medio. Y justo ahí es donde la formación hace una diferencia importante. No solo enseña a hacer, también enseña a proyectarse. Vamos a nuestra última pausa. Al regresar, cerraremos el programa con una reflexión sobre la imagen social del cocinero y la importancia de reconocer a quienes hacen posible la gastronomía todos los días. Seguimos en Entre Rinos. Estamos listos para cerrar este episodio de Entre Rinos. Hoy hablamos sobre varios puntos muy importantes: la imagen social del cocinero, la realidad fuera y dentro de la cocina, la diferencia entre la percepción y la experiencia real y la importancia de la preparación profesional para construir un futuro más sólido dentro de la gastronomía. Lo que vemos en películas, en televisión o en redes sociales muchas veces se enfoca en figuras muy visibles. Chefs famosos, personalidades fuertes, historias de éxito y platillos espectaculares. Pero detrás de todo eso existe un equipo completo de personas que hacen posible el funcionamiento de una cocina. Y ahí es donde vale la pena detenernos, en reconocer que la gastronomía no se sostiene únicamente con fama, imagen o talento individual, sino con trabajo, disciplina, aprendizaje y colaboración. Sí, porque muchas veces la figura del cocinero queda en segundo plano, cuando en realidad es parte esencial de todo el proceso. Y también porque estudiar gastronomía cambia mucho la forma en la que entiendes esta profesión. Empiezas a ver todo lo que hay detrás del resultado final. Yo creo que también ayuda a valorar más el esfuerzo que implica dedicarse a esto, tanto dentro de la escuela como fuera de ella. Y a entender que prepararse no es solo una ventaja, sino una forma de crecer con más bases y con mejores oportunidades.
La gastronomía no solo necesita chefs famosos, necesita cocineros preparados, necesita personas con pasión, sí, pero también con formación, disciplina y visión profesional. Y esos cocineros se están formando hoy en espacios como Universidad IEU, donde no solo se aprende a cocinar, sino también a pensar, organizar, proyectar y construir un camino dentro de esta industria. Muchas gracias, queridos alumnos, gracias Francisco, gracias Dulce, Enrique y Ricardo, por compartir sus experiencias, sus inquietudes y su visión sobre este tema. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Entre Rinos. Nos vemos en el próximo episodio. Al grabar y escribir este podcast nos dimos cuenta de la importancia que tiene la preparación y el contexto profesional. Apreciamos también mucho más las oportunidades que nos brinda la Universidad IEU para encontrar trabajo en un mercado tan competitivo como es la gastronomía. Y de la misma forma pudimos tener en cuenta lo importante que son los cocineros y todo en una cocina. Todo el equipo es importante. Y como un mensaje final me gustaría recalcar la importancia de los procesos, la creatividad y el orden, valores que la Universidad IEU nos permite ejercitar. Esto ha sido todo, muchas gracias por escuchar, chao.